Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí en una nueva entrevista de Scolty Films. Hoy estamos muy contentos. Tenemos aquí a Alejandro G. Calvo. Placer absoluto. Nos alegra mucho tenerlo aquí. Es una entrevista que nos hace bastante ilusión y bueno, pues eso, vamos a comenzar. Venga, preguntas Eh, difíciles. las primeras fáciles y vamos subiendo. Vale. La primera que quiero saber simplemente es un poco cómo es el día normal, digamos, de un crítico, sin un festival importante, sin ningún evento específico. Vale. A ver, yo tampoco soy un crítico normal porque realmente vivo de la crítica y eso, por desgracia, hay muy poca gente que lo pueda decir. La crítica de cine, o sea, vivir de la crítica de cine es súper complicado. Sí, lo era cuando yo tenía vuestra edad, con 20 años, porque se lo preguntaba ya a los críticos. Yo con 20 años hice un dossier en la web que dirigía entonces, se llama Miradas de Cine, y hice algo así como el estudio de cómo está la crítica de cine en España en este momento. Fíjate que tenía 20 años. Y una pregunta que le hice a todos, a Kim Casas, a Carlos Losilla, a Carlos Heredero. Bueno, ¿y esto se puede llegar a vivir de la crítica? Y casi todo el mundo me decía que no. Casi todo. O sea, luego había quien realmente me animaba. Yo me acuerdo que Kim fue una pasada hablar con él y cómo me motivó para seguir trabajando. Además, Kim Casas luego fue el primero en darme trabajo como crítico remunerado. O sea, pues estuve trabajando gratis, no sé, 8 o 9 años. Y Kim me fichó para Rock Deluxe, que cobré. Fue muy guay cobrar. Sí, muy poco dinero, pero fue algo increíble. Y, o sea, que era difícil entonces, es más difícil ahora porque paradójicamente, ahora cualquiera puede hacer crítica, cualquiera puede hacer distintos modelos de crítica de cine o de periodismo cinematográfico, si lo preferís, o de comunicación, porque alguien puede montarse un canal de YouTube, o puede hacer vídeos cortos, o puede hacer un podcast, o puede tener una web, o un blog, o sea, está el espectro de posibilidades ahora mismo que no tiene nada que ver con cuando yo empecé, que o escribías para un periódico, para una revista en papel, o no tenías trabajo, ¿no? Pero es muy difícil cobrar, es muy difícil monetizarlo. Justo otra pregunta que te quería hacer también era un poco, tú ahora yo creo que te consideramos, por lo menos los jóvenes, como el gran referente del cine Vaya, español. Dios mío, qué Eh, fuerte. o sea, ahora mismo eres como el más visto, por ejemplo, en clase a un par de amigos les hemos dicho, y han dicho, joder, qué pasada, tal, no sé qué. Me gustaría saber un poco también hacia qué futuro ves que puede ser la crítica, porque como al final lo que Bien, dices no. que... Yo ahí soy súper, o sea, igual que soy muy negativo en el hecho de que no es muy difícil vivir de esto, soy muy positivo en el hecho de que nunca en la historia de la humanidad, ha habido tantas cosas que criticar desde el lado de vista de la crítica cinematográfica. Nunca hayamos tenido tantas películas, tantas series. Es una burrada. O sea, no llegamos ni al 20% de lo que se estrena. Entonces, la crítica está viva y eso también me lo encuentro mucho en toda la gente joven, en los nuevos trabajos que veo que se están haciendo, como digo, que pueden adquirir distintas formas, ¿no? Distintas aproximaciones al análisis y a la divulgación cinematográfica. Entonces, por ahí soy un crítico muy feliz y muy esperanzado, sobre todo porque... como me decís, ¿no? Casi que siempre que monto una movida, de poner una peli, de montar un programa, de tengo que ir a firmar libros, joder, viene un montón de gente joven. Entonces yo estoy súper contento y tengo una visión de lo que es la juventud que no la tienen muchos de mis compañeros, tristemente, porque no confían o creen que ya nadie les lee. ¿No? O sea, mi realidad es completamente la opuesta. Yo encuentro siempre a gente joven que viene a escucharme, que se ven mis vídeos, que se compran mis libros. Entonces, y yo estoy lejos de ser el mejor crítico de cine de España, pero muy lejos. O sea, yo siempre lo digo, casi todos los críticos
con los que me emocioné y aprendí crítica y que me invitaron de alguna forma a ser crítico, siguen en activo. Es que siguen en activo. O sea, yo sigo siendo un alumno. Un alumno. Lo que pasa es que tengo la enorme suerte de yo qué sé, pues de que los vídeos los vea mucha gente. Aún no sé por qué. A lo mejor la forma de comunicar igual tan... Me lo dicen mucho, pero tampoco... Es que, Ya, pero sí... o sea, yo soy ingeniero químico. Comunicación, cero. O sea, lo que más puedo decir es que soy soriano. De decir que la forma que tengo de ser me viene mucho del pueblo. O sea, soy catalán en realidad, pero bueno, todavía hay familias de Soria, ¿no? Y me viene mucho del pueblo y mi sentido del humor es muy de pueblo. Y en el pueblo me hice la piel dura claro, te metían una caña mis amigos, una banda de cabrones que salías escaldado. Y entonces cuando... De vez en cuando, ¿no? Una vez cada 2 años me llega una oleada bestia de hate por lo que sea, ¿no? Porque has dejado mal una de Star Wars, porque te has metido con un superhéroe. El año pasado lo tuve con Emilia Pérez. Pienso, pero si vosotros no habéis venido a mi pueblo. Digo, es que, ¿qué creéis? ¿Que me va a afectar todo lo que me estáis diciendo? Pero, por favor, venid a Soria, veniros a mi pueblo y ya veréis lo que es que se metan contigo. Así que es lo único que puedo decir sobre la comunicación, que sí que soy como soy y que igual que caigo bien podría caer mal, y seguro que hay gente que la caigo mal, pero sí que todo lo que hago lo hago con muchísimo respeto y con muchísimo, o sea, si metemos mucho trabajo Verónica y yo a los vídeos y yo trato de no hacer chorradas, aunque lo parezca, a veces, o sea, yo trato de que todo lo que haga, aunque la comunicación sea cercana, no rebaje nunca el análisis, la profundidad del análisis, el interés de lo que yo puedo contar, porque si solo... O sea, mi intención no es hacer gracia en un vídeo y que tenga 1 millón de visitas. Mi intención es que soy crítico de cine desde los 17 años, llevo 30, es serlo hasta que me muera. Así que... Una pregunta que tenía acerca de cuando evoluciona tu carrera, acerca de los festivales, por ejemplo, que siempre son como mucho tute. Por ejemplo, Carlos Bollero, al llegar a la edad, dejó de ir. Lo dijo siempre. Carlos Bollero iba a los festivales. Bueno, ¿Tú te ves dejando de ir o es algo que...? no, dejando de ir, no. Yo con 17 años fui a Sitges y a Donosti. Como prensa acreditada. No, fue con 20. Fui con 20 como prensa acreditada. Con 17 fui como espectador, como público normal, ¿no? Y ya yendo como público, me peta la cabeza. O sea, no... Yo no he estado, bueno, no sé, es que iba a decir en una rave, pero sí que he estado en una hace muchos años, muchísimos años. Pero la sensación de estar en un sitio completamente flipando, sobrepasado, porque ¿cómo me puedo ver 6 películas al día? ¿En serio? ¿En serio? Y en Donosti además, siempre hay ciclos de cine clásico en 35 milímetros, que ahora sigue habiendo los ciclos de cine clásico, pero no, ya el celuloide ha desaparecido. Entonces, claro, yo me acuerdo de estar en el ciclo de Anthony Mann y verme todos los westerns de Anthony Mann en 35 milímetros. Pero os juro que era algo de llorar, ¿eh? Era algo increíble. Y entonces, ahora nos hemos acostumbrado a como que todas las películas están al acceso, ¿no? O sea, es fácil llegar a cualquier peli. En esa época no. En esa época ibas al festival y te veías esa peli que no la ibas a poder ver de ninguna otra forma, ¿no? Y entonces yo tengo un pensamiento muy claro que es, yo quiero hacer esto toda mi vida. Toda mi vida. O sea, es algo que me llega, vamos, pero como con una claridad tremenda. Obviamente no soy el mismo ahora que hace 30 años. Me tomo los festivales mucho más como un trabajo. Es decir, que yo voy a Cannes y a Venecia y lo que prioriza es el trabajo. Ya no me veo 6 pelis al día, porque si me veo 6 pelis yo no puedo hacer un vídeo. Claro. Y aparte que me muero, ¿eh? Durante muchos años yo no hacía vídeos, hacía crónica escrita, me veía 5 pelis y llegaba a casa y escribía sobre las 5 pelis. Lo hice muchos años. Pero ahora mismo tengo que coordinarme con Verónica, que está en Madrid editando, ¿no? Entonces eso ya me obliga el vídeo a perderme 2 pelis seguro. Y lo llevo bien.
no es algo que diga, jo, me he perdido 2 pelis, porque como también ha cambiado el mundo, también esas películas que te pierdes, sabes que las vas a acabar viendo, que es algo que hace 20 años no tenías esa sensación de, buah, la he perdido, ya a saber cuándo veo yo esto, va a ser imposible si no se estrena en España. Ahora está todo. Entonces lo vives más relajado. Y también es verdad que el peso de las pelis en los festivales ha perdido un poco de peso, han perdido un poco de peso. Pero la ilusión de meterte en un cine y ver una peli que sabes que es el primero que la ves, que vas a ser el primero que la cuente, la responsabilidad que tú coges, ¿no? Para contarla de la mejor forma posible, porque yo estaba haciendo un vídeo 15 minutos después de ver Érase una vez en Hollywood, que está en el canal, lo podéis ver. O sea, era salir, o sea, fumarme un cigarrillo, apuntar 4 ideas y grabarte, lanzarlo y decir, hostias, yo creo que no ha quedado mal, ¿no? Esa barbaridad es guapísima y una peli te puede cambiar la vida. O sea, a mí eso no me ha dejado de pasar, las epifanías. Este año en Cannes pasó solo con una peli, pero cuando salimos nos fuimos directos al bar. O sea, yo y mis amigos críticos, ¿sabes? Dije, es que salimos, pero flotando. Era como, wow, es que fue la última peli que vimos en Cannes. Eso sí, cogimos y directos al bar a celebrarlo como si fuera, yo qué sé, tío, una boda. ¿Con qué peli fue? Resurrection de Vegan. Se ha visto en la Seminci. En la Seminci, sí. Y bueno, aparte de Resurrección, este año, ¿qué películas destacarías de momento? ¿Del año o de Cannes? No, del año, digamos. Pocas, o sea, este año es mi año de series porque, bueno, estoy Estás haciendo el top, ¿verdad? Estoy con el... Sí, estoy viéndome... O sea, no os engaño, os digo, estoy viéndome y volviéndome a ver 60 series a la vez. O sea, mi mujer se troncha. Se pasa por la casa y la oigo reírse, como... Porque es alguien... Yo vivo con ella, pero no tenemos ningún tipo de contacto ni relación, porque estoy atrapado viendo series. Y además... Este año las series son muy chulas, las de 2025 es un gran año de series, y además cuando dejé de fumar me veía series de forma... O sea, dije, ¿con qué puedo sustituir la nicotina? ¿No? ¿Qué puede ser tan perjudicial y adictivo como la nicotina? Dije, las series de televisión. Y me inflé a ver series de televisión, pero malísimas, ¿eh? Era como, me daba igual, cualquiera, una detrás de otra. Entonces me he inflado a ver series y cine he visto, bueno, no sé, llevo 300 y pico pelis, ¿no? Pero menos que otros años. Y es un año muy flojo de cine. O sea, a mí me lo parece. Igual cuando llegue diciembre, que está aquí, y empiece a hacer la revisión para el top del año, me encuentre con algunas sorpresas. Pero para mí, lo fuerte de este año ha sido el terror y el fantástico, con pelis como Sinners, Weapons... O sea, son esos sitios donde yo me he encontrado más a gusto. Me encanta la peli de Catherine Bigelow, que acaba de llegar a Netflix. Me encanta Nouvelle Vague de Richard Linklater, llega ahora, que no es terror, que obviamente es un ejercicio de cinefilia brutal. Llega en diciembre, la peli de Jim Jarmusch es preciosa. Hay cositas, pero digamos que este año lo que me ha volado más la cabeza son las series. Y bueno, hace poco entrevistaste a Lauda. Sí. También quería hablar un poco del cine español de este año, porque las películas como más, que parece que van más fuertes para los Goya, o las películas más importantes del año en España podrían ser Los Domingos y Sirat, por ejemplo. O Romería también está por ahí. Me da la impresión de que Los Domingos y Sirat son películas completamente diferentes. Sí. Y me gustaría saber un poco qué opinas de ambas. Yo soy team Los Domingos a muerte. O sea, me parece un ejercicio de sutileza extrema, de hablar de cosas como hace Alauda, que lo habla en silencio. No, es un ejercicio dificilísimo de escritura de película y luego con una puesta en escena que lo ha hecho en todas sus pelis y en su serie, Querer. Es una cámara que se acerca a la invisibilidad de la cámara, pero sin dejar de ser significativa en las decisiones que toma. Sobre todo a nivel de narrativa pura, ¿eh? O sea, me parece que es una cineasta súper inteligente y me parece muy difícil lo que hace. Entonces yo soy... O sea, a mí Los Domingos me parece una película muy difícil de hacer. Yo creo que a la mayoría le habría salido un churro de película y a Lauda le sale una cosa
brutal. Sirat no, Sirat de entrada es un ejercicio de forma, muy similar a los que ha hecho en toda su carrera Oliver. La forma manda de alguna forma, tiene momentos muy potentes, visuales y sonoros, pero la mila deriva que coge la película como de cine de aventuras me cuesta mucho creérmela y hay veces que me enfada un poco según qué decisiones. O sea, estoy bastante más alejado de Sirat que de los domingos, sí. Con todo reconozco que el éxito de Sirat me pilla por sorpresa en Cannes, porque yo la había visto antes de ir y pensé, uy, esto no sé qué es lo que dirá la gente. Como padre yo pensaba, coño, aquí Oliver Lasse no tiene hijos. Y no, en Cannes la gente flipó, ¿eh? O sea, la gente se volvió loca. La prensa internacional se volvió loca con Sirat. Yo fui con un par de amigos y todos pensamos lo mismo, que era, fuera de gustar, no gustar, de que es una película que tiene puntos de género, pero es muy diferente a Sí, lo que se hace. Todos salimos impactadísimos sí, es de una peli decir que impactante. acabamos de ver. Claro, llama mucho la historia de Sirat y el cómo la cuenta. Entonces, yo creo que se parece bastante a Mimosas, que es hace 2 pelis antes, ¿no? Pero aquí se vuelve más extrema en lo dramático, ¿no? De alguna forma, y la convierte en otra cosa que es difícilmente creíble, que no sabes si es una cosa abstracta o es una cosa realista de lo que está pasando, lo que estás viendo, porque él juega a eso también. Y hay un momento ahí que me... Hay un momento ahí que yo me alejo un poco de la película y que me pierde. Pero, vamos, me parece que como peli es bastante, bastante llamativa y bastante potente. Y le va a ir muy bien. Y le va a ir muy bien. Los domingos es una peli muchísimo más pequeña y modesta. Sirat tiene un punto de grandilocuencia de gran autor europeo que yo tengo más reservas. Vale, vamos a hablar ahora de algo que sé que te gusta mucho. Vamos a hablar de Vamos, western vamos. y de Mad Max a la vez. Por favor. Últimamente en Twitter ha habido como mucha bueno, polémica o división de opiniones acerca de si Mad Max Fury Road, que bueno, es la película que ha puesto como top 1 del top del primer cuarto de siglo, para ti es un western, Mad Max. No, hombre, Mad Max es una peli apocalíptica, pero tiene elementos de western, obviamente. Tiene elementos de indios y vaqueros persiguiendo a una diligencia, ¿no? Solo que es en un terreno, pues eso, de vikingos casi. El western siempre hago broma cuando digo que todo es western, pero sí que hay algo cierto, y es que el western es una masa madre cinematográfica. O sea, el western, si bien todos los géneros cinematográficos vienen de la literatura, el western, que también existía como literatura, cobra pleno sentido en el cine, ¿vale? Y eso sirve para que nosotros, cuando vemos westerns, de alguna forma también seamos pioneros de nuestra propia experiencia vital. Y, y hay algo que desnuda muchísimo las emociones, las posibilidades dramáticas de una peli del oeste, que puede ir desde una cosa muy bruta, como eran los spaghetti westerns, a una cosa mucho más, no sé, metafísica, os diría, con el western clásico americano, siendo muy concreto y muy certero, ¿no? Porque es un paraje, es una zona, el western, donde todo es siempre un poco más, ¿no? Un poco más violento, un poco más dramático, un poco más, ¿no? Todo está llevado, ¿no? Es como nuestra vida llevada a una zona bastante más inhóspita e imprevisible. Mad Max es posapocalipsis, lo que significa que sí, que se montan joder, Mad Max 2, pues hay un cuartel que podría ser de séptimo de caballería, solo que son unos tíos que tienen gasolina, ¿no? O sea, sí que hay elementos que yo le cojo y le giro y le conecto. Obviamente, si es un western violento, se parece más a un spaghetti western. Hay toda una filosofía en el cine, toda una rama de películas en los años 70 en el cine australiano y de Nueva Zelanda, que curiosamente va de eso, va de
coches tuneados, gente súper violenta, cine de explotación australiano, que es muy divertido, muy divertido. Unas barbaridades ocurren ahí tremendas. Y hay algo de comunicación con el spaghetti western más que con el western, pues sí. Y bueno, también relacionado un poco sobre la idea del western, porque yo creo que es un género que a mí se me hace muy difícil de definir, por ejemplo. También ha habido últimamente, justo a raíz de lo de Mad Max, vi en Twitter que eso es el mundo cinematográfico al extremo. También había mucho debate como si el western ya no existiera, porque como que la moral del western clásico americano, digamos, es una moral quizás que ha caducado ya con el western crepuscular final de los últimos años. La moral del western pues es un concepto difícil, ¿eh? Pero sí que es cierto que el western tiene un nacimiento claro, crecimiento, en cinematográfico hablo, crecimiento, desarrollo, y llega un momento en el que llega el crepúsculo y luego llega la posmodernidad, que en el fondo es un poco el mismo camino que recorre el cine, solo que en el western y en el género musical también le ocurre un poco, todo se vuelve más grave y más extremo. La inocencia del western sí que se puede haber perdido. Yo creo que la moral no, porque la moral se refiere a cómo son de éticas las acciones, ¿no? Que viven los protagonistas, y eso sigue resistiendo. Es cierto que, quiero decir, Hit es un western de atracos, ¿no? Eventualmente, porque al final el western es lo que os decía la masa madre, es como llevarlo todo a su mínima expresión, a sus elementos más básicos, y no necesita más para expresarse. Nosotros vivimos en un mundo ultra postmoderno ahora, donde todo es súper barroco y todo tiene que ir lleno de capas y de cosas, y, ¿no? Y cada vez todo es mucho más barullo y más caótico y más chirat. Entonces, ¿qué ocurre? El western es lo contrario. El western es simple, súper simple. O sea, vamos. Y dentro de esa simpleza se encuentra una belleza que yo encuentro completamente abrumadora. Ojalá se hicieran muchos westerns, pero vamos, hay pocos, pero los pocos que hay también son interesantes. Todos los westerns de Kelly Reichardt, por ejemplo, a mí me parecen alucinantes. Alucinantes. Y no hace falta que vayan a caballo y lleven sombreros de cowboy para que sea un western, eso sí. Y bueno, para cerrar un poco la trilogía de preguntas del western, Venga, vamos, te hace una pregunta que yo creo que esta es más difícil. Es más simple, pero más difícil. Si tú vieras a un joven aficionado de cine, 3 westerns, para que diga, joder, el western es la hostia. A ver, yo a mis hijos les pongo westerns, les pongo de todo. Hemos visto un montón de pelis de terror ahora en Halloween que no deberían haber visto. A ver, La Diligencia para mí es la puerta de entrada al western, porque de nuevo es muy metafórico, pero es toda una sociedad metida en un espacio muy pequeño, con amenazas frente a amenazas constantes, y con una mirada de John Ford que está definiendo el mundo de una forma además muy, muy chula, con solo esos pocos personajes, me parece una barbaridad. Y luego, no sé, yo me iría a un super western como Raíces Profundas, por ejemplo, que también es súper básico y conecta mucho con lo que es el descubrir el cine cuando eres pequeño, ¿no? Tiene una mirada a Raíces Profundas de aventura primigenia, de caracteres básicos, que a mí me parece que puede parecer muy naif hoy en día, ¿no? Pero a mí me parece que ahí, igual que en Moonfleet de Fritz Lang, por ejemplo, siendo bucaneros y piratas en vez de cowboys, que me recuerda a qué es el cine continuamente. Y luego ya algo más complejo, algo como Hombre del Oeste, Anthony Mann, o Centauros del Desierto, o Liberty Balance, que es mi peli favorita. Pero sí que la gente tiene que ver más westerns, igual que tiene que ver más cine clásico. Eso es algo súper importante. Pensar que si no lo hacéis vosotros, de alguna forma no lo va a hacer nadie. No, sí, sí. O sea, sé que os estoy poniendo mucha responsabilidad ahora,
Pero es verdad, no solo ocurre con el cine, ocurre con la música y con la literatura, o con los cómics. El tomar conciencia de lo que somos, de quiénes somos, tiene que ver muchísimo con lo que hacemos. Y todas esas pelis que vemos, y libros que leemos, y conciertos a los que vamos, hacen que seamos quienes somos, no otras cosas. El trabajo no, por ejemplo. El trabajo no hace lo que es. En general, el 95% de la gente trabaja en algo que no es su pasión. Entonces, ¿qué ocurre? Leer sí que es una pasión, ver pelis es una pasión, ¿no? Tú puedes escoger qué hacer con eso. Tenéis algo ahí muy bonito. Y ahí cada persona decide. Yo quiero tener una relación más intensa con el cine o quiero simplemente distraerme antes de irme a dormir, lo cual son dos posiciones completamente válidas. Pero el momento en que tú quieres interesarte, no solo te ayuda ver cine clásico para que entiendas de dónde surge el cine que vemos ahora. No, es que también te ayuda a entenderte a ti mismo y a la propia historia de la humanidad y de por qué las sociedades son como somos, por qué se cometen las barbaridades que se cometen, por qué nos enamoramos. Es que no, de alguna forma, o sea, no es que te esté dando respuestas a todo, pero sí que te está ayudando con las preguntas. Y creo que ahí hay algo que existe desde que el cine es cine, que se teje y que es ahí donde crece la cinefilia y en ese aspecto, al menos yo es como considero mi trabajo. O sea, yo ya he dicho que no era el mejor crítico de cine ni de lejos, pero sí que soy capaz de hacer que la gente vea determinadas películas. Y con eso yo ya soy tremendamente feliz. O se lean determinados libros, ¿eh? Y luego ya importa menos que Mad Max Fury Road sea o no la mejor peli de este siglo. Eso a mí la verdad es que me da absolutamente igual. Porque de hecho iba a poner Mulholland Drive de número 1. Lo que pasa es que la cambié. Pero la cambié al final. A lo que me refiero es que lo que es importante es que se vea Fury Road, que se vea Mulholland Drive. Porque, repito, somos lo que hacemos, no somos otra cosa. Y sobre todo no somos lo que no hacemos. Entonces, creo que cuanto más hagamos y cuanto más comuniquemos, ¿no?, esa pasión, cuanto más recomendéis a alguien que se vea una peli, eso es una cadena de favores, que nunca acaba. Bueno, justo has hablado de Mulholland Drive y vamos a hablar de algo relacionado con Lynch. Venga. Me interesa mucho la sociedad de ahora, la mayoría del contenido que se está haciendo, cine, series, muchos se critica como que son muy parecidas o como que ya no hay originalidad. Aparte, estamos en una industria en la que la inteligencia artificial está como empezando a trepar. Me gustaría saber qué opinas sobre si una creatividad tan explosiva como la que tenía Lynch, ¿crees que es posible ahora mismo en la sociedad en la que estamos, en lo que los ordenadores nos dan tantas respuestas? Si es posible clonarla o algo así. Clonarla no, sino que aparezcan, te digo David Lynch como ejemplo porque es como el... Ah, que aparezca Un David Lynch, Bueno, a ver, no te digo o sea, no tiene por qué ser un David Lynch. Sí, sí, no, porque es muy único Lynch, pero desde luego que puede haber un escritor, un músico, un cineasta revolucionario mañana. No tengo ningún miedo. Lo que no creo es que ninguna inteligencia artificial, no porque esté en contra de las inteligencias artificiales, sino porque no creo que sean capaces de replicar la creatividad humana y el talento humano en absoluto. No lo creo. Y he visto muchísima ciencia ficción y he leído muchísima ciencia ficción y lo de las inteligencias artificiales siempre acaba mal en la ciencia ficción. Pero yo no soy radical en contra. Hay veces que las utilizo para buscar algún dato en concreto. Es cierto que te suele dar errores, te suele dar cosas mal y dices, esto es una mierda, esto es que me da inteligencia. Ahí sí que se parece a la humana, que puede dar errores. Pero vamos, no van a poder imitar ni a David Lynch ni a nadie. Ni a nadie. Me lo pasó un amigo que me quedé alucinado. Y dice, mira, le he preguntado a la IA, le he dicho a la IA que me escriba un texto de una peli con tu estilo.
hostia, me lo enseñó y casi alucino de lo horrible que era. No porque no fuera mi estilo, sino que era un texto horrible. Entonces le queda mucho por evolucionar. Pero bueno, ya están todas las empresas y los súper ricos metiendo miles de millones para que eso evolucione. Otra pregunta que tengo un poco sobre la inteligencia artificial es, bueno, Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, Toro Salvaje, Maestro director absoluto. absoluto, eh, está como muy a favor de la inteligencia artificial y ha dicho en varias entrevistas como que, Es verdad, me sí, hace poco dijo como que en una entrevista, dijo que le llamó un amigo suyo para preguntarle sobre un guión y le dijo, este con inteligencia artificial me lo haría perfecto. De momento, a ver, yo no digo que en el futuro pueda existir lo que sea, de momento no hemos llegado ahí. De momento, el cineasta que se está lanzando con la IA más bestia es Harmony Corine y lleva 2 pelis, le he visto yo, hechas 100% con inteligencia artificial y son una mierda increíble. O sea, me parecen espantosas, pero espantosas. Y Corine me cae mal. O sea, no, porque, fíjate, no puse en el top Spring Breakers, que es una película, a mí cuando se estrenó me encantó. Me encantó. Dije, hostia, qué punky el Corine, que viene de pelis como Trash Humpers, que ya son actitudes, ¿no? Como muy salvajes dentro de lo que es algo parecido o paralelo al mainstream. Y no, tío, me parece un pijo de un tío con mucha pasta que se nos está tomando el pelo y sigue ganando muchos millones por las mierdas que hace. Estoy muy en contra de la IA de Corine. Pero cuando digo que no estoy radicalmente en contra de la IA, porque es como decir que estás en contra de Internet, ¿no? Bueno, es una tecnología. Si somos capaces de usarla de forma correcta, igual sacamos algo positivo de ahí. Si con Internet no lo hemos conseguido. Con Internet no lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido. Pensábamos que las redes sociales nos iban a aportar muchísimo a nuestras vidas y sobre todo gente insultándose. Mayormente. Entonces y bueno, gente insultándose, gente haciendo volar noticias falsas y teorías loquísimas. O sea, el mundo se está estropeando y cuando tenemos una herramienta increíble que nos conecta a todos y que podríamos estar compartiendo lo más bonito de la vida y, y no está pasando eso. No está pasando eso. Aunque haya gente hermosa intentando hacer cosas, ¿eh? Pero no es el sentido mayoritario. Vamos, si Internet otro día había un gráfico, sigue usándose al máximo. O sea, el consumo de Internet para pornografía y para el pirateo. Bueno, estamos llegando ya hacia el final de la entrevista. Solo querría hacerte un par de preguntas más. Venga. Una que es una duda que me entra mucho con críticos y con la crítica en general. Es, bueno, durante la historia del cine ha sido muy habitual ver a críticos saltando a directores de cine, directores de cine saltando a la crítica. Eso es muy ¿A raro, ti ¿eh? nunca se te ha pasado por la cabeza ser cineasta? No. Nunca, me lo preguntan muchísimo. No. Y luego le hemos dado la vuelta, ¿no? Porque lo hablo con Verónica y digo, pues si nosotros hacemos pelis. Nosotros estamos haciendo documentales de cine. Los A Quemarropa son películas de 1 hora y media donde estamos haciendo ensayo cinematográfico. Y este año hemos hecho 2 para Filmin, uno sobre Lynch, un vídeo sobre Lynch y otro sobre Cronenberg. Y digo, tío, ¿por qué no nos nominan al Goya? Ya sé la respuesta, porque no tenemos los derechos de nada de lo que usamos y es más cerca que vayamos a la cárcel que nos den un Goya. Pero ese es el cine que yo puedo hacer. Yo no tengo pero vamos, cero interés o no es interés, en hacer apetencia en crear una peli o ficción, incluso escribir un libro de ficción, ¿no? Contar una historia. Eso no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo lo que hago es hablar de mí. En un 98% de las cosas hablo de mí y no sé, yo pienso, algún día la gente se cansará de escucharme porque estoy siempre hablando de mí, pero bueno, esto no ha pasado. Pero los libros sobre todo lo noto mogollón. Como yo no soy ningún pensador excelso, al final lo que hago es llevármelo a mi terreno. Yo os hablo de las fiestas de mi pueblo, yo qué sé, ¿no? Para hablar de una peli. Y es esa la... Si tengo algún picor, es ese, el seguir compartiendo la experiencia como espectador y crítico. Pero hacer una peli... No sabía ni cómo coger una cámara, ¿eh? Verónica sí. Verónica es la que sabe todo.
pero yo no tengo ni puñetera idea y tampoco creo tener una historia que contar. Lo mío es la crítica, y la crítica entendida como algo positivo. Muy bien. Antes, cuando hemos hablado del cine actual, me quedo con la espinita de preguntarte Venga. ¿cuáles son tus 2 o 3 directores que esperas más su película ahora mismo? Ah, qué Me bueno. da igual si los directores empezaron su carrera en los 70 o las ya han empezado hace 10 años. ¿Cuáles son los que tú ves que va a estrenar en Cannes, por ejemplo? Claro, Y eso dices, siempre que voy a un festival siempre estás pensando, ay, ojalá tenga acabada la película X, ¿no? Y hay una cosa, una broma que hacemos mucho, que es cuando llevas 10, 11 días en un festival, no puedes más. ¿Os imagináis que esto no acabará? O sea, que de repente dijeran, no, no, os tenéis que quedar 2 días más porque vais a ver la nueva peli de Michael Mann. Y dices, no, aquí nos quedamos hasta que esto sea así. Tenemos la enorme suerte de que este año hemos tenido película de Paul Thomas Anderson, que para mí es la mejor peli de este año, más que Resurrection de Vigan, que citaba antes. A mí una batalla tras otra me parece, vamos, increíble. La película no solo un artefacto cinematográfico brutal, sino es que es la película que mejor ha sabido medir el tiempo que vivimos. Pues Paul Thomas Anderson para mí es una razón para no morirme. O sea, he dejado de fumar y una de las razones para poder seguir viendo pelis de Paul Thomas Anderson. Así que espero vivir muchos años. Él también, es más mayor que yo. Le he entrevistado a Paul Thomas Anderson, por The Master le entrevisté. tiene pinta de Y ser un tío así curioso, ¿no? fue muy cercano. La verdad es que a mí, sí, estuvimos hablando de Salamanca, de la rana de Salamanca. Sí, sí. Y yo le decía, la rana de Salamanca, como las ranas de Magnolia. Bueno, fue una entrevista muy chula. Sí, estaba con Andrea de Cinemania. Fue en París. Fue una entrevista, la recuerdo con un amor tremendo. Él es un tío brillantísimo. Y, y así, pues también, pues tengo unas ganas locas de ver la nueva de Scorsese, por ejemplo. No sé, son, claro, Tarantino, claro, yo al final mi evolución, por más que me haya estudiado todo el cine del planeta, de toda la historia, yo crecí viendo a Scorsese y a Tarantino y así me crié. Y tengo una filia muy especial con 2 directores que gustan mucho, en general. Sí. Por más que son muy violentos, muy macarras, a mí me parecen increíbles. Y a Scorsese nunca le he entrevistado. Está a punto 2 veces, pero nunca lo he conseguido. Me da una rabia tremenda. Que hay una serie, de hecho que las series son las buenas este año, sobre Scorsese, de Apple TV, que está muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, para terminar, la última pregunta. Es una pregunta muy difícil también, yo creo. Del estilo del western de antes. Igual que te decía antes, para un joven, ¿qué western le recomendarías? ¿Qué 3 películas le dirías a un chaval de 16 años que se ha visto Pulp Fiction y que ha empezado a ver películas como, pues muchas películas? ¿Tú qué 3 películas le recomendarías para decir, este va a ser de los nuestros? Uno de los nuestros. La cosa, de John Carpenter. Mm. Rufufu, de Mario Monicelli. Y Soliti Ignotti. El Rufufu se lo pusimos en España. Y Amanecer, de Friedrich Wilhelm Murnau. Y si le gustan esas 3 pelis, le va a gustar todo el cine. Claro, para ti son las 3 películas que condensan mucho. Bueno, Amanecer es la película que explica qué es el cine hace ahora 100 años. Es del 27, por ahí. Sí, yo creo que sí. Tiene técnicas que hoy son vanguardistas. Y te está hablando de algo también plenamente vigente, que es el cómo te puedes enamorar de otra persona, aún teniendo pareja, y siendo tu pareja alguien que mola, alguien bueno, alguien buena, ¿no? ¿Cómo te puedes volver loco con una infidelidad? La dicotomía entre ciudad y campo y con unos recursos visuales que te vuelves loco. O sea, es el cine. Amanecer es el cine, como también lo puede ser a nivel de montaje El hombre de la cámara. Rufufu es pues, la mejor comedia de la historia del cine.
dentro de la comedia a la italiana, que ya son patadas de obras maestras una detrás de otra, pero a mí es una película que me parece, digamos, que a nivel de escritura cómica y los actores están todos en su mejor momento, es una cosa divertidísima y yo soy un gran defensor de la comedia, grandísimo defensor de la comedia, que por cierto, en el top del cine no puse muchas y luego me arrepentí, pero dije, bueno, es que es verdad que las que he puesto me gustan más. El de series está plagado de comedias, así que se ha hecho mejor comedia en series que en cine. Es este siglo, es a la conclusión a la que he llegado de forma inesperada, porque de comedias, series, hay una barbaridad. Y la cosa es que es una peli que me gusta muchísimo, que es muy clásica en sí misma, que ya Howard Hawks hizo una versión. El relato lo lees y es la caña, porque es muy parecido a la peli de Carpenter, y sin embargo Carpenter coge ese relato y te lo convierte en algo increíble. Y es muy western. Pues ya, suficientes argumentos. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con la entrevista. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí Nada, con a nosotros. vosotros, majos. Y nada, hasta la próxima.